Lo que les contaba de la Reserva Federal de los Estados Unidos, obviamente que impactó en los mercados mundiales, sobre todo en el cierre de la rueda del día de hoy. Pero ahora vamos a comenzar con la cotización del dólar aquí en la República Argentina, también un mercado muy expectante a novedades, por ejemplo la que surgió hoy en la tarde en el Congreso de la Nación con la aprobación del DNU para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El dólar oficial hoy subió un 0,07%, 1.089 pesos con 25. El dólar mayorista subió un 0,1, 1.069. El dólar libre terminó la jornada a la baja, 1.280 pesos, 0,39% de retracción. También cayeron los dólares financieros. El MEP 1.290,28, bajó 0,6. El contado con liqui 1.294,26. La baja fue del 0,57% y el dólar turista, que es el dólar oficial al que se le agrega la retención del impuesto a las ganancias, 1.416 pesos con 0,3, subió también 0,07% en un día donde el Banco Central vendió 186 millones de dólares. Las reservas brutas del Central son de 27.045 millones de dólares. No hay cambios al momento en la tasa de política monetaria. La nominal anual se sostiene en el 29%, la efectiva anual 33,63%. También el Banco Central informa a diario el índice UVA y el índice SER, el UVA 1.385,36, el índice SER 549,00 centavos. En el caso de los bonos argentinos, hoy una muy buena rueda en relación a lo que vino sucediendo en los días anteriores. La mayoría de los bonos globales del último canje de la deuda, que ahora es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cerraron con una suba. En el caso del AL30 en dólares, 2,36%, $64,60 el AL30. Y bonos del Tesoro ajustados por inflación, como el TX25 en pesos, subió 0,62, 1.144. El TX26 también en pesos y ajustado por inflación, es un bono del Tesoro, 1.828 su cotización. Esto significó una suba del 1,92%. Les cuento habitualmente que si los bonos argentinos, sobre todo los bonos globales argentinos, suben, lo que sucede con el riesgo país es que tiende a bajar. Y eso es efectivamente lo que ha pasado en el día de hoy. El riesgo país de la Argentina con una baja del 1,29%, 777 puntos básicos. El riesgo país de Argentina. Vamos a ver este mismo índice que elabora la JP Morgan sobre el riesgo crediticio de las naciones en comparación con el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. Y comenzamos por Uruguay, que tiene un riesgo país de 99 puntos, bajó 0,01. Chile 129, sin cambios aquí. Perú 168, subió 0,2, al igual que Paraguay, que tiene un riesgo país de 166 puntos básicos. Guatemala 210 puntos, suba del 0,3. Costa Rica 210 puntos básicos, una suba del 0,01. República Dominicana con un riesgo país de 226 puntos, subió 0,2. Sin cambios en Brasil, mantiene 228 puntos de riesgo país. Panamá 271 puntos, suba del 0,3. México 319 puntos básicos, bajó 0,5. 0,5% subió el riesgo país de Colombia, se ubicó en 338 puntos básicos. Honduras 402, bajó 0,01. El Salvador 425 puntos básicos, subió 0,2. Argentina 1,29% de baja en el riesgo país, 777 puntos básicos. Ecuador 1.437 puntos, bajó 1,5%. Bolivia 1.828, suba del 2,2%. En este momento hay tensión en Bolivia, sobre todo por las últimas medidas económicas del gobierno de Arce. Y en Venezuela, 18.920 puntos básicos, el riesgo país venezolano, bajó 0,01%. Vamos al comportamiento en el mundo de la renta variable, los principales índices bursátiles, comenzando por el continente americano, donde lo que vamos a ver en pantalla es el resultado, por ejemplo, del Bovespa de San Pablo, en Brasil, que hoy subió 0,79%. En México el IPC arriba 0,54%, el Merval de Argentina con una
suba del 4,5%. En Chile el IPSA y un alza del 0,12%. Para el Lima Nigra peruano, la suba fue del 0,35%. En Colombia el índice Colcap cayó 0,39%. Sin cambios en el IBC de Caracas. En Venezuela y ya en los Estados Unidos, les adelantaba recién con la noticia de la Fed, sobre todo en el último tramo de las operaciones, que es cuando habló Jeremy Powell, el Dow Jones terminó cerrando en alza, 0,92%, el Nasdaq 1,41% arriba y el S&P 500 1,08% de suba en el humor de los mercados en el día de hoy. Veamos qué pasó con las bolsas europeas, las principales bolsas europeas, muy atentas también, por supuesto, al devenir de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. El IBEX 35 en España subió 0,4%. El principal índice de la Bolsa de Londres subió 0,02%. El que bajó fue el DAX 40 en Alemania y bajó 0,4%. En Francia el CAC 40 subió 0,7%. En Italia el principal índice de la Bolsa de Milán, el MIB, subió 0,45%. En Suiza, caída para el SMI 0,16%. Y en Holanda, el AEX 25 subió 0,96%. Nos vamos a ir a Asia para ver el comportamiento de los principales índices bursátiles asiáticos. Comenzamos por la bolsa de Japón, el Nikkei 225, que hoy subió 1,2%. En el caso del Hansen de Hong Kong, la suba fue del 2,46%. El Kospi de Seúl en Corea del Sur subió 0,06%. Vamos a ver el índice Shanghái en China, que subió un 0,11%. Y el China A50, en este caso, cayó a 0,1%. Volvemos a los Estados Unidos. Vamos a una rueda que hubo hoy para las empresas argentinas en Wall Street, con subas importantes en algunos casos, sobre todo el sector financiero, el energético, han tenido buenos números. El banco francés con suba del 6,6%, Central Puerto arriba 5,1%, Cresud con suba del 3,2%, Despegar en alza 0,2%, Edenor con suba del 5,5%, 5,3% subieron las acciones del Grupo Financiero Galicia. Los papeles de Globan cayeron 1,3%, los de IRSA 3,3%, subieron los de Loma Negra 9,4%, Mercado Libre 3,2% en alza, 5,3% arriba Pampa Energía, Banco Supervil con suba del 7,6%, 5,2% arriba las acciones de Telecom, en el caso de Transportadora Gas del Sur, con una suba del 6,7%, Tenaris 2,4% en alza, Ternium concluyó la rueda con una baja del 0,2% y las acciones de YPF subieron un 5% en Estados Unidos este miércoles. Vamos a ver también en los Estados Unidos, en Wall Street, la cotización de las principales empresas tecnológicas, comenzando por Disney, que subió 0,9%, Amazon con un alza del 1,4%, Microsoft y una suba del 1,1%. En el caso de AT&T, el alza fue del 0,8%, Apple también cerró en alza, 1,2%, Meta con una suba del 0,2%, Nvidia, que ha tenido una trepada muy importante, sobre todo a lo largo del 2024, hoy cerró con una suba del 1,8%, Netflix con suba del 3,1%, Google también cerró en alza 2%, Zoom y una suba del 1%, Tesla 4,6% arriba, Coinbase 4,7% de suba y Nubank, el banco digital que se originó en Brasil y que opera en la bolsa de Nueva York, cerró con una suba del 3,9%. En un mundo donde las tensiones globales, la posibilidad de la finalización de la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, sobre todo también la perspectiva de un comercio que podría atascarse en función de los aranceles que propone el gobierno de Donald Trump, afectan, por ejemplo, la cotización del petróleo. Vamos a ver qué pasó en el mercado Brent y también en el WTI. Aquí vemos el petróleo Brent, que es la referencia del crudo en Europa, 0,48% en alza el precio del barril hoy, $70,90. Y veamos el precio de referencia
del petróleo en los Estados Unidos, el WTI, que hoy además se dio a conocer las tenencias de petróleo en los Estados Unidos, que fueron mayores a las que el propio mercado preveía. Subió el crudo 0,39%, 77,16 la cotización. Veamos ahora el precio del oro, activo de refugio, si los hay, $3.039,09 el precio de la onza Troy, subió 0,2%. Estamos hablando de oro 24 quilates, es decir, oro de máxima pureza. Y ahora vamos a observar lo que sucedió para culminar con el recorrido del bloque económico, el bloque económico más completo de la televisión argentina, con el precio del Bitcoin, el valor del Bitcoin, $85.748